¿Cómo están, estimados hermanos? Bendiciones. Un abrazo para todos ustedes. Día domingo, Día del Señor. Estamos transmitiendo en vivo desde Santiago de Chile. Acá es la mañana, es decir, ya el mediodía. Y gracias a Dios porque nos ha permitido llegar a este fin de año, terminando un año de trabajo espiritual en la iglesia y también preparándonos para el año que viene, preparándonos anímicamente para lo que Dios tiene para nosotros. Doy gracias a Dios por este privilegio de poder llegar hasta su casa y de poder compartir la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por este amor que tú nos tienes, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te pedimos que puedas bendecir esta palabra, que puedas, Señor, iluminarnos, que esta palabra traiga vida, bendición, apertura de ojos, de oídos espirituales, para que los que oyen esta palabra puedan ser edificados, puedan ser bendecidos. Atamos todo espíritu inmundo, toda obra del diablo, todo poder de tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús declaramos bendición, libertad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy día como que vamos a hacer un repaso, así como la hermana Mónica hace su repaso, eh, como que vamos a hablar de la experiencia de Hechos capítulo 9, el 17 y 18, que da para estar todo un año predicando. Gracias, hermano. Porque hay muchos detalles, hay muchas cosas que tienen una importancia vital para nuestras vidas. Hechos 9, 17 y 18. Voy a dar lectura, ustedes pueden ver aquí en la pizarra también la palabra. No usamos hoy día nuestro locutor porque el tablet está ocupado para transmitir. Y bueno, las circunstancias cambian, estamos en el templo. En mi casa yo tengo todo el taller de comunicaciones, pero acá usamos solamente el iPad para poder transmitir. Bueno, en el nombre del Señor Jesús damos lectura. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, sobre Pablo, las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Levantándose quiere decir que fueron a un lugar para ser bautizados. Los católicos enseñan este bautismo por aspersión, por poner un poquito de agua en la cabeza de los bebés. Y si un adulto se convierte al catolicismo, lo bautizan también por aspersión, no por sumersión. Sumersión es la palabra que se usa para la traducción de bautismo. Bautismo significa sumergir. La palabra baptismo.
significa que la persona baja y es cubierta completamente por las aguas. Este bautismo católico quizá es un bautismo práctico, eh, pero no refleja lo que la palabra enseña acerca del bautismo. Aunque sea por aspersión, por inmersión, eh, el bautismo es para aquellos que creen en Cristo, para aquellos que creen en Jesús y le entregan su vida a Jesús y tienen el proceso de conversión, donde la persona nace a una nueva vida para morir a la vida anterior. Entonces el bautismo significa morir a la vida anterior y nacer a una nueva vida, y eso lo refleja el bautismo por inmersión. Por eso que nosotros creemos en el bautismo por inmersión y de las personas que creen. Los niños no tienen la capacidad de creer todavía hasta que tienen unos 10, 12 años. Ya ellos desarrollan el discernimiento como para creer. Pero nosotros no bautizamos bebé, el paido bautismo que se le dice. Hay una iglesia, la iglesia evangélica pentecostal, no sé si la metodista pentecostal también practica porque viene del metodismo, y el metodismo practica el bautismo de niños porque el metodismo viene de la iglesia católica que en Inglaterra tomó otra dirección. Sabemos que nace la iglesia anglicana, pero ellos siguen siendo católicos, siguen con todos los ritos, no son protestantes los anglicanos, sino que el anglicanismo nace de un asunto político, de que el rey quería casarse de nuevo y Roma no le daba el permiso. Entonces él decidió separarse de Roma y se pudo casar, pero siguieron con los mismos ritos. Hay algunos anglicanos que se presentan como si fueran evangélicos, pero en realidad el anglicanismo no viene de la Reforma, no es evangélico en sentido literal. Así que Alfredo Cooper, que se presenta él como evangélico, no es evangélico, es anglicano. Ya cuando viene un cambio, es con Wesley, con los hermanos Wesley, que ellos nacen de la iglesia anglicana. Hay un movimiento, un cisma, y el anglicanismo queda atrás y ellos empiezan con el metodismo. De ahí viene la iglesia metodista pentecostal. El metodismo viene del anglicanismo. Y ellos conservaron el bautismo de niños. Por eso que la iglesia evangélica pentecostal y metodista pentecostal conservaron el bautismo de niños, porque para ellos era como tradición, no estaba sometido a discusión. Entonces, los wesleyanos, de ahí de Wesley, viene la apertura doctrinal para el pentecostalismo. Por eso es que dice que nosotros, la Iglesia de Dios, somos arminianos y wesleyanos en nuestra doctrina, porque en cierto modo reaccionamos al calvinismo. El calvinismo es una idea que está dentro del protestantismo. Hay dos ideas: el arminianismo y el calvinismo. Y el calvinismo es una doctrina que plantea la predestinación, es decir, que le dan tal fuerza a la predestinación que quizás ni siquiera hay que predicar,
porque dice que los que están predestinados para ser salvos, esos van a ser salvos y tienen algo de razón, pero no toda la razón. Y los arminianos creemos en la libertad del hombre de decidir si seguir a Dios o no seguir a Dios, si creer en Cristo o no creer en Cristo. Entonces esa es una diferencia fundamental, porque el pentecostalismo en su forma, en su estilo, es evangelística. Todos los pentecostales son evangelísticos, en su mayoría. Todos salen a predicar a las calles, acá, allá, porque tienen un concepto de que el evangelio hay que compartirlo, que la persona cree por la predicación. Y somos wesleyanos en el sentido que Wesley, los hermanos Wesley, ellos recibieron la manifestación del Espíritu Santo. Entonces hay una diferencia entre el anglicanismo y el metodismo. Pues viene metodista por el método, porque ellos como que tenían un método, una forma. Entonces de ahí viene iglesia metodista, viene de método. Entonces ellos tenían una forma, por ejemplo, que el metodismo es netamente evangélico, porque ellos recibieron el bautismo, la presencia del Espíritu Santo y predicaron a los cuatro vientos el Evangelio, no como los católicos que querían restringir el Evangelio. Ellos no leían la Biblia en español para que el pueblo no escuchara la Biblia en español, porque el catolicismo planteaba que solamente los sacerdotes podían leer la escritura y no, el pueblo no debería tener acceso a la escritura, malinterpretando un versículo que dice que ninguna interpretación, ninguna escritura o profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos tomaban ese versículo para decir que el pueblo o nadie podía tomar las escrituras e interpretarlas para sí mismo. Tenía que ser por los curas. Por eso que ellos prohibían que se tradujeran las escrituras. Y quemaban Biblia y quemaban a personas que traducían las escrituras. Los perseguían. La Inquisición española. Entonces, ahí vemos de dónde viene nuestra raíz. Ahora, los metodistas llegan a Chile con Willy Hoover y en la iglesia metodista de Valparaíso se produce un avivamiento en el año 1909. Y ese avivamiento viene con el derramamiento del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Y sabemos que los dones, ¿cuáles son? Lengua, interpretación de lengua, profecía, sanidades, y todos esos dones que hay una corriente evangélica, quiero explicarles para que sepan por qué nos diferenciamos de o de. La corriente evangélica bautista o congregacionista, que los bautistas vienen de los anabaptistas, que son previos incluso al metodismo y son previos incluso a la iglesia anglicana y son previos, según cuando yo estudié la historia de la historia de la iglesia cristiana siempre se cuenta la historia oficial de la iglesia católica, pero paralelamente a la iglesia católica hubieron movimientos cristianos que eran paralelos a la iglesia católica y que eran perseguidos por la iglesia católica. Dentro de esos están los anabautistas o rebautizadores,
De ahí viene el término anabaptistas o rebautizadores, porque ellos no reconocían el bautismo de Roma, porque los bautizaban siendo niños, siendo bebés. Entonces ellos cuando alguien se convertía lo rebautizaban. Y de ahí viene esa corriente bautista que según ellos dicen que viene de la iglesia primitiva también. Aunque unos dicen que viene de Juan el Bautista, pero eso no es exacto. Ellos vienen porque hasta el siglo V, cuarto, quinto, había muchas corrientes cristianas. La Iglesia Católica todavía no era hegemónica. Solamente en el año 400 y tanto, ahí la Iglesia, unida al Imperio Romano, la Iglesia Católica pasa a ser hegemónica y declarada la Iglesia oficial del Imperio Romano. Y sabemos que el Imperio Romano duró hasta los años 1000 y incluso en algunas partes más. Pero bueno, hay este cisma de Oriente y Occidente, y después viene que el Islam conquista en la Edad Media el Imperio de Oriente. Entonces ahí solamente quedó en Occidente, en Roma, la iglesia romana, pero en ese tiempo también incluía Constantinopla, que es donde estaba el imperio oriental romano. Sabemos que se dividieron, hubo un tiempo que se dividió Oriente y Occidente y había un emperador en Oriente y otro en Occidente. Pero ese, que duró hasta 1000 años, cayó bajo el Islam, bajo los bárbaros, que ellos erradicaron completamente el Evangelio de todas las partes donde Pablo había predicado. ¿Y cómo lo erradicaron? Con matanza, porque los islámicos matan y siguen matando porque en su Corán ellos tienen autorizado matar a los infieles. Por eso no se les da ni agua. Bueno, fui para otro lado. Pero ahí, bueno, la iglesia oriental son los ortodoxos. La iglesia católica como que persistió por ahí en medio de los ortodoxos, pero la iglesia romana pasó ellos a llamarse la iglesia católica y se atribuyeron ser la iglesia universal, porque católico quiere decir universal. Pero no es la iglesia universal. Sabemos que la iglesia universal es todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y que Pedro no fue el primer papa, porque Pedro fue un gran líder, pero no fue el primer papa. Los papas vinieron alrededor del quinto, por ahí, donde se formó la iglesia católica como tal. Bueno, de ahí viene la reforma en los años 1400 por ahí, si no me equivoco, eh, con Lutero, que se separa de Roma, y esos son los protestantes, los que salen de la iglesia romana con Lutero y con Calvino, con Zwinglio. Zwinglio con Z y W también fue un líder protestante. ¿Por qué se dice protestante? Porque ellos protestaron contra la Iglesia Católica, contra la corrupción de la Iglesia Católica, contra la venta de indulgencias, contra ser salvos por obras, o pagar para ser salvos o para ser sacados del, del purgatorio. Entonces, eso era doctrina falsa. Y había una parte económica, porque Roma financió la construcción de grandes templos a través de las indulgencias, porque era alguien malo moría y tenía esta plata, entonces para sacarlo del purgatorio tenían que hacer oraciones y pagar. Entonces, de ahí aparecen los principios sola gracia, sola fide y sola escritura, que son los tres principios. Es decir,
salvos por gracia, salvos por fe, y la palabra es la única regla de fe y de práctica. Es decir, que ya las tradiciones católicas y el Papa, porque el Papa según los católicos es infalible, y que hay una ley paralela a las escrituras que son las tradiciones de los romanos, de la iglesia romana, que son equivalentes a la escritura. Entonces, no hay ninguna diferencia, sino que ellos atribuyen a los decretos papales como también como escritura. Por eso que han llegado a declarar a la iglesia, a la Virgen María como co-redentora, siendo que la palabra dice que solamente hay un solo redentor, hay un solo salvador y es Cristo. La Virgen María no es corredentora, no es madre de Jesús, de Dios, sino que es una criatura de Dios, una creación de Dios, que tuvo el privilegio de dar a luz a Jesús, o de que en ella fuera engendrado el Jesús humano. Pero eso no le da atribuciones para que sea una diosa, o sea adorada, o se decrete que ella ascendió a los cielos igual que Jesús y que podemos orar a ella, porque ella es intercesora. No, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra, Jesucristo hombre. ¿Y por qué enfatiza Jesucristo hombre? Porque Cristo es el Dios hombre, el Dios que se hizo hombre, 100% hombre y 100% Dios. Y bueno, ahí tenemos la rama catolicismo, anglicanismo, y después viene la iglesia luterana también se forma, y otra, los menonitas que están por ahí como antes, que eran de Suiza, que son antes de la reforma, y así esos grupos, los bautistas también son antes de la reforma, por eso no todos son protestantes. Alguien dice iglesias protestantes y mete ahí a los bautistas, mete a los menonitas, mete a montones de iglesias que son antes de la reforma. Entonces, de ahí que viene que en Breve Historia de los Bautistas de Weber, que es un libro que yo leí, él habla que habían grupos que se mantuvieron en la oscuridad y dentro de eso estaban los bautistas. Por eso que si usted le dice a un bautista, ¿ustedes salieron de Roma? No, ellos se consideran que vienen desde antes. Porque es lógico que si hay una iglesia oficial, hayan grupos que se mantienen aparte y que se cuidan para no ser destruidos, para no ser matados, porque la iglesia de Roma ha sido siempre sanguinaria. Por eso que habla que la del falso profeta y de la ramera que está vestida y de sangre. ¿Por qué? Porque la iglesia católica ha sido una iglesia sanguinaria. No ha predicado el verdadero amor de Cristo. ¿Sabe que ustedes torturaban a los cristianos? Los colgaban de los pies, los desangraban para que renunciaran a la fe evangélica. Entonces eso, y Jesús lo dijo, cualquiera os matará a causa de mi nombre. Y eso viene en la iglesia romana. Ahora que se quieran lavar las manos, ahora que quieran presentarse. Bueno, hay un decreto que sacaron ahora que María no es corredentora y que no es intercesora, pero no sé si ustedes saben que la falsa doctrina ya se enraiza en las personas y es muy difícil que dejen de orar a María. ¿Eh? Pero usted sabe que orar a una persona muerta es pecado. Por ejemplo, pongámosle, la abuelita de uno se murió y la abuelita era una santa
era una persona de Dios y después yo, como era santa, como era de Dios, yo puedo orar a ella y pedirle cosas. ¿Y qué dice la palabra acerca de eso? Que nosotros no debemos invocar a los muertos. Entonces ahí cae en un pecado la Iglesia Católica, un pecado eh, grave delante de Dios. Ese era digno de muerte y de maldición en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso que eh, cuando llega este protestantismo, fue también político y religioso, porque en ese tiempo está mezclada la política con la religión. Entonces los príncipes alemanes se rebelaron contra Roma y como eran príncipes, Roma no podía entrar y tomarlos presos, perseguirlos porque ellos tenían sus ejércitos. Por eso vemos que hay ciudades completas que se convirtieron al protestantismo, en Alemania especialmente. Y, y en Inglaterra se produjo el cisma, no sé si era Enrique VIII que decidió casarse nuevamente y la Iglesia Católica se lo impedía. Entonces armó su propia iglesia, su propio cardenal, eh, y de ahí, de esa sale después el metodismo, el metodismo, y del metodismo viene el pentecostalismo acá en Chile. Pero hay un pentecostalismo que no tiene relación con la iglesia metodista. Y en Estados Unidos se produjeron dos grandes avivamientos. Uno en la calle Azusa y el avivamiento de la Iglesia de Dios, que es anterior al avivamiento de Azusa, porque creo que el de Azusa en Estados Unidos fue en el año 1906. Y el avivamiento que se produjo de la Iglesia de Dios fue en 1886. Entonces el primer movimiento pentecostal norteamericano se produjo en la Iglesia de Dios, que es nuestra iglesia, en el año 1886, el 18 de octubre. Casi topamos con el 19 de octubre, para que usted lo sepa. Y la Iglesia de Dios, su génesis es de la iglesia o de un grupo de miembros de la Iglesia Bautista que decidieron buscar un camino más de santidad, un camino más cerca de Dios. Y de ahí viene, por eso que somos tan bíblicos, porque conservamos esa parte bíblica, aunque en ese tiempo donde nace la Iglesia de Dios, la Iglesia Bautista del Norte era esencialmente calvinista, que ellos no querían predicar porque el Señor a los que tenía que salvar ya los tenía predestinados para ser salvos. Lo único que tenían que hacer es llamar a los que ya estaban predestinados para ser salvos. Pero a diferencia de la Iglesia Bautista del Norte, la Iglesia Bautista del Sur, ellos eran arminianos. Y es por eso que ellos sembraron todo el mundo con las misiones. Y también llegaron a Chile y también llegaron a todas partes del mundo porque ellos eran de carácter arminiano. Es decir, el arminianismo cree que el hombre puede decidir seguir a Dios o no seguirlo. Por lo tanto, si no lo sigue, es culpable de desobedecer. Y si lo sigue, es bendecido por obedecer. Por ejemplo, es ilógico el calvinismo, porque mira, si yo estoy predestinado para ser llevado al infierno, para ser un maldito, un pecador, un incircunciso, entonces yo puedo presentarme delante de Dios, pues allá tú tienes que dejarme entrar al cielo o no tienes que castigarme con el infierno porque yo no fui el que decidí. Fuiste tú, Dios, que decidiste que yo era
iba a irme al infierno y yo no tuve ninguna parte en la decisión. Entonces eso es ilógico, ¿no es cierto? Porque si yo digo, eh, tú vas a hacer, por ejemplo, decides sobre alguien que yo he decidido que tú no vas a ser salvo, entonces ni por más que yo le predique, ni por más que yo le enseñe, si lo llevo a la iglesia no va a creer. Ese es el concepto calvinista. Porque Pablo habló un poco de esto, de que fuimos destinados y predestinados, pero eso es una mala interpretación. La predestinación nuestra es para los salvos. Tú eres salvo y estás predestinado para salvación. Es decir, siendo salvo para todas las bendiciones que vienen por el solo hecho de ser salvo. Entonces, dentro de eso hay un concepto doctrinal que unos dicen que la salvación se pierde y otros dicen que la salvación no se pierde. Entonces, el calvinismo, como tú estás predestinado, no se pierde. Porque estás predestinado, haga lo que haga, igual va a volver, va a llegar. Y en cierto modo tienen razón. Pero también la palabra dice que tenemos que tener cuidado, que no descuidemos una salvación tan grande. Y esa parte la tomó el pentecostalismo criollo, como para decir que se pierde la salvación, pero yo no estoy tan convencido con esa idea. Porque como que Dios no es un juego. Yo soy salvo y me porto mal mañana, no soy salvo. Me pongo a buenas con Dios, soy salvo de nuevo. Pero después caigo en un pecado, no soy salvo. Entonces no, para eso existe la gracia. Y cuando uno está bajo la gracia, esa gracia ha perdonado los pecados pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, yo estoy cubierto bajo la gracia. Porque sin la gracia, ningún ser humano podría ser salvo. Tendríamos que ser salvos por cumplir la ley. Y la palabra enseña y declara que nadie pudo cumplir la ley excepto Jesús. Por eso que Él fue Cordero sin mancha, que pudo dar su vida por nosotros, porque Él no tenía pecado, era un Cordero santo y sin mancha, sin tacha, como debía ser la ofrenda del Cordero de la Pascua. De un año, aunque Jesús tenía 33 años. Pero el Cordero tenía que ser de un año, sin tacha, perfecto, es decir, sin una pierna quebrada, que no le faltara un ojo. Eso quería decir sin tacha, perfecto. Entonces nos quedamos ahí en arminiano wesleyano, porque el wesleyano incluye el pentecostalismo, incluye que no hay cesación de los dones. Los bautistas plantean que los dones o ciertos dones ya caducaron. Por ejemplo, el don de profecía, el don de lenguas, por ende el don de interpretación y todo lo demás que hay detrás de los dones carismáticos. Por eso ellos no se preocupan, ellos no hablan en lengua, ellos no tienen manifestaciones externas, aunque yo sé que el Espíritu Santo está con ellos. Yo tengo toda mi familia que son bautistas, y yo no puedo decir, no, si ustedes están perdidos, porque incluso en algunas cosas a mí me dan cancha, tiro y lado, porque en realidad, por ejemplo, yo tengo un hermano, todos sus hijos son cristianos, yo no puedo decir lo mismo, aunque hay uno que está ahí medio ahí, pero igual tiene temor de Dios. Entonces yo puedo decir, ¿no tienen el Espíritu? Sí, tienen el Espíritu. ¿Que el Espíritu Santo está obrando en ellos? Sí, está obrando.
¿Que el Espíritu Santo los guía? Sí, está guiándolos, pero quizás ellos restringen la manifestación de ciertos dones, pero lo cual no los hace pecadores e incircuncisos y dignos del infierno. Porque cuando empiezan esas ideas de algunos cristianos, yo hasta ahí los escucho nomás. Cuando alguno se cierra y empieza a proclamar la santidad y usan la idea de que ellos son tan santos que todos los demás son tan pecadores, ya hasta ahí no vaya. No, 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 no. Voy a preguntarle a tu señora cómo eres en tu casa. Hasta ahí se les acabó. Claro, porque el legalismo es eso. Los que entran en este legalismo empiezan a decir, no tienes que usar, no tienes que cortarte el pelo, que tienes que usar velo, que, que para orar no puedes orar sentado, tienes que tirarte al suelo o de rodillas. Escuché a uno que dijo que uno tiene que tener contacto con la tierra para poder orar a Dios. Yo dije, sé yo. Y hay muchas cosas que me enseñan y yo aprendo, pero cuando entran en esto, imagínense si yo hoy en un avión no voy a poder orar a Dios. Y los que en el avión empiezan a moverse no van a poder clamar, Señor, líbrame de esto. Entonces entra una especie de calvinismo, porque el calvinismo tiende a ser rígido. Yo sé que la iglesia de Dios nació de una búsqueda de la santidad, pero nosotros no somos extremos, porque equilibramos la experiencia con la palabra. Entonces no nos podemos ir para allá con la experiencia porque la palabra aquí nos equilibra. Y no nos podemos ir solamente a la palabra y ahí ser rígidos, palabra, porque el espíritu y la experiencia nos equilibra. ¿Ah? Y cuando alguien empieza a hablar que Dios me habló, que Dios me dijo, que el Espíritu Santo me dijo que me rascara el lado derecho, porque ahí, y después el Espíritu Santo me dijo que mirara para arriba, para abajo, para allá. Yo sé que el Espíritu Santo habla, pero no lo podemos tomar como un servidor, como hay que tener mucho temor. Cuando dice Dios me habló, Dios me dijo, hay que tener mucho temor. Y si uno en algún momento el Señor lo ha hecho hablar de esa manera, después cuando llegue a su casa y dígale al Señor, perdóname por si me hubiera equivocado, por si me hubiera ido por las mías. Pero si esto se cumpla y tú hablaste por mí, gloria a Dios. Pero debemos tener temor, hermano. Y nuestro sistema de gobierno, como venimos de origen bautista, tomamos un poco el gobierno congregacional, pero lo mezclamos con el gobierno episcopal. Hermana Fresia me va a decir, ¿qué es el gobierno episcopal y qué es el gobierno congregacional? Bueno, la Iglesia Católica, su sistema de gobierno es episcopal, centralizado. El Papa, los cardenales, después vienen los obispos, después vienen los, los párrocos, y después vienen los diáconos, y después la señora que cambia el agua de los floreros. O que arregla el jardín, porque siempre yo paso frente hay una capilla católica ahí que siempre hay una señora que está arreglando las plantas, que está barriendo y encontramos ahí, hay una imagen del padre Hurtado, que es como en una lata que cortaron y está siempre arreglando el jardín ahí el padre Hurtado. Los monaguillos es lo último.
¿ah? Entonces ese es un sistema episcopal que gobierna a través de los obispos, pero la gente no tiene ningún pito que tocar. No pueden decir nada porque el gobierno de la iglesia es así, es piramidal y solamente los que pertenecen al clero tienen derecho a gobernar la iglesia. Los laicos, o los que laicos, viene de la palabra laos, que quiere decir pueblo. Por eso que se usa eso, aquí Chile separó la iglesia del Estado y es un gobierno laico, pero no laicista. Cuando es laicista es cuando trata de sacar a Dios de todas partes. Pero laico cuando dice que respeta todas las religiones, que no proclama una religión oficial para el Estado. Ese es un gobierno laico. Laicista es lo que quieren hacer Bachelet, lo que quiso hacer Boric y lo que sigue proclamando el Partido Comunista. Porque a ellos no les conviene que la iglesia interfiera con sus planes malévolos de gobierno mundial, del paraíso en la tierra, donde no haya ningún pobre, mientras ellos se enriquecen. Ya estoy tirando para otro lado la pelota, pero también tienen que tener la idea de lo que significa ser laico o lao. Clero, que son los curas, y laos, que es el pueblo. La Iglesia Bautista tiene un sistema de gobierno congregacional. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno de la Iglesia se basa en una asamblea. En esa asamblea hay un secretario, un tesorero y un presidente que dirige la asamblea, que puede ser el pastor de la iglesia o puede ser el presidente de la iglesia. Porque puede haber el cargo de pastor y hay un cargo de presidente de la iglesia. El presidente de la iglesia, por protocolo, le cede el dirigir la asamblea al pastor de la iglesia. Pero si el presidente decide él dirigir la asamblea, el pastor pasa a ser uno más dentro de la congregación. Y todas las decisiones las toman en conjunto. Si el pastor no le gusta, hacen una votación, 30 contra 20, 30 deciden que el pastor se vaya, le piden que salga para afuera para hacer la votación secreta, y ahí votan y después le dicen, pastor, usted termina este mes su trabajo acá, vamos a llamar a otro pastor. Entonces esto es muy injusto, porque un pastor tiene que predicar la palabra y muchas veces tiene que pisar callos. Entonces, si no les gusta el pastor, lo echan. Entonces, el pastor al final termina predicando lo que quieren oír ellos. A no ser que sea un pastor realmente con una autoridad espiritual y lo puedan escuchar y se sujeten a esa palabra que inspiradamente predica. De todas maneras, la iglesia de Dios tiene un componente de episcopal y el componente congregacional que se da mayormente en Estados Unidos más que acá. Acá como que los pastores se han aprovechado un poco del panizo y yo también. Y el pastor es la autoridad de la iglesia. Estoy hablando de autoridad, no de autoritarismo. El pastor, según la palabra, es autoridad en la iglesia, pero no está autorizado para abusar de las ovejas, para maltratarlas y para imponerles a veces su enseñanza obligándolos a que obedezcan cosas. Por eso yo digo aquí en la iglesia, todo es voluntario. Si a ustedes yo no les gusta, ustedes me lo dicen y yo agarro mis monitos y me voy. ¿Eh? Pego mi puchero allá afuera, nos vamos llorando y punto, se acabó. Pero acá
hay un equilibrio entre lo episcopal y lo congregacional. ¿Por qué? Porque es un gobierno mixto. Entonces, quizá el gobierno episcopal ya hay muchos, y yo lo voy a decir, y lo voy a decir con libertad, y si lo ven, que lo escuchen por último, pero es mi opinión, que han puesto muchos obstáculos para que alguien llegue a ser obispo. Y solamente los obispos pueden ocupar cargos de gobierno de la iglesia. Yo a lo mejor nunca voy a llegar a gobernar en la iglesia de Dios a nivel macro, o a nivel Chile, o a nivel regional, o a nivel distrital, porque no soy obispo. Y ya llevan como 10 años tramitándome la credencial de ministro exhortador, que es el primer rango. Según me han dicho, ya está otorgado, pero no me llega la credencial. Y ya di examen para ministro ordenado, pero me fue re mal porque no me había preparado. Me dijeron, ¿puedes darlo ahora? Ya, yo lo dije, lo voy a dar. Y eran 300 preguntas, hermano, de cosas que ya no domino, ya se me olvidaron, ya. Sí, yo estudié en 3 seminarios, pero que me acuerde de todo, no. Es lo mismo que yo le pregunto a usted. Bueno, yo lo sé, eso siempre lo he sabido, pero ¿cuáles son las 3 palabras para hablar de espíritu en la Biblia? Yo las tengo. Rush, eh, Neuma y la otra recién se me fue, pero son palabras, me imagino. Hay cosas que donde uno no las usa, se olvidan. Y uno a veces no se olvida hasta el nombre de los hijos, empieza a nombrar 1, 2, 3 hasta que llega al que quiere decirle. Nefesh, esa era la otra palabra. Entonces, eh, nosotros como Iglesia de Dios tenemos un gobierno mixto en donde usted tiene parte en el consejo, porque cada iglesia, por ejemplo, si esta fuera una iglesia de 100 miembros, yo tendría que tener un consejo de unos 8 o 10 hermanos con los cuales yo tomo las decisiones de la iglesia, pero con autoridad. Es decir, si yo decido en algún momento, no, hermano, esto no se va a hacer porque creo que no estás de acuerdo a la palabra de Dios, y yo tomo la decisión y los hermanos tienen que someterse a esa autoridad. Pero si en algún momento el pastor, por ejemplo, decide que puede ser marido de 2 mujeres o de 3 mujeres, porque la Biblia dice que tiene que ser marido de una sola mujer, entonces la iglesia puede pedir que el supervisor del territorio venga y hagan una, como decir, un comité disciplinario para investigar el asunto, y si el caso fuere verídico, entonces para descontinuar un pastor o someterlo a disciplina y dejarlo en la banca, o que también se puede indicar en qué iglesia se va a congregar y se asigna otro pastor a la iglesia. Eso es lo bueno. Ustedes tienen voz y voto, pero en las convenciones solamente los pastores tienen voz y voto, lo cual no debiera ser así. Yo sería partidario que si una iglesia tiene 100 miembros, pudiera llevar dos personas en representación de esa cantidad de miembros. Si tienen 1000 miembros, pueden llevar más. Pero no se hace, ¿por qué? Porque es más fácil gobernar entre pastores. Para que sea mixto de verdad, allá en Estados Unidos un laico puede llegar a ser presidente si lo nombra
la asamblea. Creo que uno era, a lo mejor tienen algún grado ministerial, pero no era pastor como tal, era como cantante cristiano y dirigió la iglesia de Dios. Bueno, que si me equivoco me escriben ahí en los comentarios, especialmente el pastor Israel Miranda, que es el que sabe más de esto. En Chile yo creo que no hay nadie que sepa más que él. O hay el pastor Mario Vilce, otro de los que saben bastante, porque tienen ya una licenciatura, un magíster. Ahora el pastor Zárate va a tener su doctorado en teología. Entonces también sabe mucho y eso hay que reconocerlo. Pero no todos pueden llegar a ese nivel, porque ahí implica eh, que la persona decide estudiar y matarse, quemarse las pestañas estudiando. Entonces, más o menos me explico cómo es el gobierno de la iglesia. Ahora nosotros somos bíblicos porque uno de nuestros principios es que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si toda la escritura es inspirada por Dios, nosotros nos basamos en toda la escritura para plantear nuestros principios de fe y de práctica. No tenemos nada anexo, como la Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica tiene los edictos de los concilios, los edictos de los papas. La tradición de la Iglesia Católica también pesa. Nosotros no, la escritura, sola escritura o solo la escritura. Eh, Ahora, en eso hay mucho que decir, porque en la Biblia también hay palabras que no son escritura. ¿Cómo lo va a entender usted? Por ejemplo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ah, la Biblia dice que no hay Dios, entonces yo creo que no hay Dios. Entonces estamos sacando de contexto una palabra que es palabra de Dios, pero que no es ordenanza en sí, sino que está hablando de lo que dice el necio. Igual, si uno toma en las palabras de los amigos de Job, que iban a torturarle y no era palabra de Dios lo que ellos le decían. Pero sin embargo, a veces nosotros tomamos palabras de Job como si fueran palabras de Dios y tenemos que tener cuidado también en eso. La palabra de Dios contiene, o la Biblia contiene la palabra de Dios. Pero ahora, si uno entra en ese campo, bueno, decidimos lo que es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios, ahí tenemos que tener cuidado. Pero en sí, la Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios. Y hay un concepto teológico que es inerrante, es decir, que no tiene errores, pero lo que es palabra de Dios. ¿Me entiendes? Eh, que la Biblia dice lo que es palabra de Dios. La misma Biblia dice. Es decir, usted sabe, por ejemplo, alguien puede decir, ustedes hermanos, hermanas, tienen que usar velo porque eso es contrario a la palabra aquí en Corintios, o en tal parte dice que la mujer tiene que usar velo. Y hay iglesias que se ponen velo. Los católicos también se ponen velo, las mujeres, que van como virgencitas. Y hay iglesias donde todas las hermanas con un velito ahí. Pero es una mala interpretación de la escritura. Porque la escritura hay que interpretarla en su contexto, en su esencia y también lo que es cultural. Hay cosas que son culturales. Esa enseñanza era cultural.
Por ejemplo, algo cultural es que cuando los misioneros llegaron ahí a la Polinesia, las mujeres andaban con sus pechos descubiertos. Para ellos era cultural y no era pecado, no era malo. La mujer andar de la cintura para arriba sin ropa. Entonces los cristianos le enseñaron a usar ropa y muchas se enfermaron de bronconeumonía con la ropa porque se sudaba tanto que produjo problemas de salud. Bueno, al final se adoptó la cultura occidental cristiana y ahora no hay mujeres que anden con sus pechos desnudos. Pero la Biblia en sí eh, tiene ciertos conceptos que uno tiene que interpretarlos culturalmente y otros no, otros literalmente. Por ejemplo, el velo era cultural porque las mujeres prostitutas se rapaban el pelo y los hombres sabían cuáles eran las mujeres prostitutas porque tenían el pelo rapado. Entonces, algunas hermanas se convertían a Cristo y no les crecía inmediatamente el pelo. Entonces ahí Pablo le dice que usaran velo, pero hoy día ya no tiene ese significado. Y alguien a lo mejor me puede contradecir todo lo que estoy diciendo, amén, hágalo. Pero hay algo importante, que el Espíritu Santo a uno le dice lo que es bueno y lo que es malo. Entonces eso, nosotros tenemos el consultor aquí dentro de lo que es bueno y de lo que es malo. Que en otra parte, ahí en Santiago, dice que no tienen que usar vestidos ostentosos, ni peinados ostentosos, ni de anillos, ni de joyas, que deben vestir eh, de la forma más simple posible. Y tiene razón, porque usted hoy día, ¿para qué va a salir con un collar de perlas, de oro, si a 5 minutos se lo van a robar? Entonces, de la modestia, yo doy gracias a Dios porque mi esposa siempre ha vestido modestamente. Y a veces va a las reuniones de pastoras y todas las pastoras van bien emperifolladas y con chaquetitas, y mi esposa vestida así simplemente. Y eso que nosotros venimos de una cultura, ella mayormente, de la iglesia evangélica pentecostal. Yo hablo de iglesia evangélica pentecostal y lo que conocen la iglesia pentecostal es como que no hay que cortarse el pelo, no hay que teñirse el pelo, no hay que usar pantalones o jeans. Y, pero el moñito es tan apretadito que es como si no tuvieran pelito. Ahora Patricia tiene chochito, así que ella libremente puede mover su cabellera. Ahora hay ciertos rasgos, sí. A mí a esas pastoras que se rapan así completamente aquí, como la esposa de Maldonado, me echaba cierta sospecha. Porque hay modas que son del mundo que nosotros no tenemos que adoptarlas. ¿Eh? La Priscila me decía, no, si eso tiene un significado. Hubo en tiempo que existían ciertas tribus urbanas, no, si este aquí te daban un nombre, no, si este acá, este otaku, este no sé, y otros nombres, este aquí que se viste como cura de negro, todo de negro, con cadena, no, si este es acá y acá. Pero ya como que han pasado esa onda, sí, y los tatuajes y todo eso. Aunque la Biblia habla que uno no tiene que hacerse tatuajes, ni marcas en el cuerpo, pero en el Antiguo Testamento. Igual yo veía un chico que era un centro de rehabilitación, tenía un tatuaje en la pierna que decía Jesús. Al final la gente hace lo que quiere, si no conoce la escritura, la gente hace lo que quiere.
Pero si usted quiere guiarse por la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene respuesta para todo, solamente hay que saber encontrar la respuesta. Y ya nos queda un minuto para la una. Yo creo que han aprendido. Hermana Mónica, ¿le ha gustado lo que he expuesto? Para saber nuestra identidad, lo que somos. Es decir, somos espíritu y palabra. Somos congregación y episcopado, que viene la palabra episcopado de episcopo. Epi, que tiene una mirada sobreveedor, porque epi significa sobre. Escopo, ver. Entonces, el obispo, la palabra obispo quiere decir episcopos, sobreveedor. Entonces, es un rango ministerial equivalente al apostolado. Entonces, nosotros no creemos en el apostolado como lo están creyendo algunos. Creemos en el obispo, que es un sobreveedor, pero hay obispos que llevan el grado de obispo, pero no quiero decir que valen esa palabrita que se dice, porque hay algunos que logran los grados ministeriales, pero no son sobrios, amables para con todos, sufridos, prudentes, son verdaderos, pero no acá en Santiago, por lo menos en Santiago no, porque debe ser autoridad, no autoritarismo, y la Biblia lo enseña, ¿eh? Que no debemos tratar a las ovejas de mala manera. Usted es una ovejita, yo no tengo que andarle pegando, no tengo que andarle maltratando, porque las ovejas son del Señor. Uno es solamente un ayudante. Eso. Dicen amén, amén. Aunque hay algunos que a veces se merecen que un coscorroncito así. Bueno, y el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido. Así que vivamos la palabra, oremos al Señor. Padre nuestro, gracias por estar con nosotros. Aunque esta fue una enseñanza, un resumen de lo que hemos visto, pero bendícenos, Padre. Bendice nuestra iglesia. Bendice a nuestros obispos. Bendice a los que nos presiden conforme a tu palabra, Padre. Bendice a tu iglesia en todo el mundo. Padre, tenemos elecciones este próximo domingo. Ayuda a tu pueblo que se someta a tu Espíritu Santo, que puedan votar con sabiduría y no apoyar las cosas que a ti no te agradan. Danos discernimiento, entendimiento, Padre, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Comparte esta palabra. Un abrazo, bendición.